Muy bien. Aquí tendríamos esto. Vamos a ponerlo así. Ahí está. Excelente. Entonces, ¿qué podríamos decir de esa revisión que hicimos en torno a eh, la, la moral social en la Biblia, su presencia, sus manifestaciones? Bueno, la Sagrada Escritura eh, no, no presenta una síntesis, como lo están viendo allí, de los problemas sociales. Ni siquiera están enumerados todas las posibilidades de problemas sociales de su tiempo, no estamos diciendo de nuestro tiempo. Ni tampoco están tratadas, desarrolladas, o sea, discutidas, en fin, ¿no? Aparecen apenas algunos aspectos. Tampoco no hay unas consideraciones técnicas, o sea, cómo tratarlos, ¿no? O sea, qué soluciones se podrían dar. No, tampoco no aparece eso, ¿no? También que podemos decir en la parte B, la Sagrada Escritura ofrece una visión que es religiosa, ¿no? Una visión religiosa de los problemas sociales. Al mismo tiempo, esta visión es una visión salvífica para descartar, por ejemplo, visiones ideológicas, ¿no? Cosa que sucede en la iglesia, ¿no? Que sucede en la iglesia y uno lo ve luego en los, bueno, pues cuando se hacen trabajos, cuando se tiene la pastoral, que, que a veces algunas personas no tienen una visión de la teología bíblica, o sea, inspirado en la teología bíblica. No digo que conozcan la Biblia, ¿no? Sino que su fe no es bíblica ni tiene lo esencial de la fe cristiana, sino que están allí unos parches que son de fuera del magisterio de la iglesia, fuera de la tradición de la iglesia, ¿no? Y tú te encuentras a veces con personas adultas, pues yo no sé, ¿no? De buena fe pienso que están un poco convencidos que es así, ¿no? Y te dicen, pero, o sea que los niños que no se bautizan están en el limbo. Y entonces tú dices, ¿en el limbo? Eso solamente se usa, pues, para el tema literario, eso, ¿no? Porque el limbo nunca ha sido una enseñanza de la iglesia. Fue propuesta por ahí, algunos lo discutieron, pero nunca fue parte, o sea, no, que fue parte de la iglesia y después se sacó. Pero ahí están las personas repitiendo cosas, ¿no? Bueno, pues con mucha paciencia, con mucha caridad, pues tiene que hacerse bien, ¿no? La catequesis en todos los niveles que se pueda. Y la visión de la Biblia, como ustedes también por sus estudios bíblicos saben, es una visión de carácter histórico, ¿no? No es una imaginación. Y finalmente, también en la Biblia, que podemos encontrar que las situaciones tienen una referencia ética, ni hablar, ¿no? En algunos artículos de moral social o algún libro, pues se habla de esto de como unos principios éticos en la Biblia, el decálogo, por ejemplo, ¿no? Eso es así muy típico, pero nosotros para no demorar más, vamos a seguir no avanzando, porque si no en la Biblia hay varios aspectos que se tratan, pero lo vamos a ir tocando según los temas, ¿no? Porque ustedes han visto en el sílabo, ¿no? Que lo tienen, que está como organizado como por temas, no está organizado en forma como siguiendo una línea del tiempo, ¿no? De manera diacrónica, que se podría decir, ¿no? No está así, está como por unos temas. Entonces, eso nos va a permitir ir tratando las cosas, espero que más dinámicamente, y también allí, según el tema que hacemos, allí podemos ver alguna referencia pues bíblica, en fin, ¿no? Antropológica, como
como ya saben ustedes que solemos tratar los temas. Bueno, la visión de la Biblia también es de salvación integral, ¿no? No es que se busca salvar una dimensión, un aspecto del ser humano, ¿no? Sino todos los aspectos. Y los acontecimientos históricos son valorados con una referencia a su carácter social, ¿no? Se puede decir que en ese sentido la Biblia no mira las cosas de manera intimista, ¿no? Tal vez hay incluso alguna referencia, algunos pasajes bíblicos que tienen que ver con experiencias, ¿no? Como la anunciación, etcétera, pero están dentro de su contexto, pues sí, no se trata de promover ningún tipo de individualismo, nada de eso, ¿no? Que ustedes lo conocen por sus estudios, por sus lecturas. Excelente. Vamos a ver entonces más algo del día de hoy antes que se vaya la hora. Algunas etapas, vamos a hacer un poco de revisión. Sé que por ahí ustedes ya conocen, ya le han dado una mirada, no son tan ajenos al tema, ¿no? De los documentos de magisterio, incluso en el colegio, en el Perú se revisaban, ¿no? O se revisan. Bien, ¿qué tenemos entonces? Dando comienzo, digamos, a lo que se llaman los documentos de tipo social o se han llamado las encíclicas sociales, ¿no? Más o menos nos situamos en ese tiempo, ¿sí? Donde hay unas manifestaciones ya más claras de esta enseñanza social, ¿sí? Que también vamos a decir doctrina social de la iglesia. Un poquito, hay aquí un temita en torno al dilema que significa o el dilema que comporta usar la expresión moral social, ¿no? Porque según pues la reflexión ética, ahí hay un problema, ¿no? Que no se puede decir moral social, pero para no detenernos en esta partecita de la moral social sistemática, le dejamos un capítulo más, ¿ya? Para ampliar esa discusión e incluso para revisar otro aspecto que ahorita voy a mencionar en torno a la teología de la liberación. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Un vistazo así vamos a hacer, ¿no? León XIII, que se sitúa entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? León XIII es famoso por sus enseñanzas o por sus intervenciones en el mundo político. Para nosotros nos interesa por la encíclica Rerum Novarum, ¿no? Que está a finales del siglo XIX o para comenzar el siglo XX. Ahí habla sobre la situación de los obreros. Esta encíclica tiene grandes repercusiones y también ha provocado muchas discusiones. No fue aceptada en los ambientes en los que se presentó, bueno, ambientes liberales, y es el inicio de la moderna enseñanza social de la iglesia, ¿no? Porque como decimos, en la vida pasada de la iglesia, pues no es que no se haya dicho nunca nada, pero esta es una etapa nueva. Y bueno, León XIII aborda este tema que estaba en ese momento que era el más importante, ¿no? Solamente para decir que el Papa se preocupa porque se señala, y claro, esto provoca pues una revuelta, ¿no? Porque un número dice pequeño de personas adineradas ha impuesto sobre otras personas, los obreros, un régimen muy pesado, casi de esclavitud, ¿no? Que es el proletariado. Entonces, sociológicamente ya este problema se ve, ¿no?
cómo dar una solución, pero éticamente, teológicamente, es un mal, ¿no? Un mal para la sociedad, un mal para el hombre. Y por eso que el Papa digamos, lo aborda o lo critica. En los años siguientes hay un pequeño periodo, el Papa Pío X, Benedicto XV, que hacen alusiones a la problemática social, pero no desempeñan un papel, pues, como ese inicio grande que tiene con León XIII y que después va a continuar, ¿no? Sino que es una pequeña pausa. Estos papas no es que no dicen nada. Por ejemplo, Pío X tiene una carta a los obispos de Francia en la que habla sobre cómo hay un grupo que era un grupo católico, Le Sillon, claro que está pronunciado mal, ¿no? Y que que tenía unas inclinaciones socialistas, pero claro, tal vez ese no era el problema, sino que decían que iban a crear una iglesia mundial donde se nivelen todas las desigualdades. Entonces, el Papa, pues, entra ahí a revisar esa situación que pasa, ¿no? Porque es un grupo católico que nace de la acción católica. Bueno, el Papa Benedicto XV, por el tiempo en el que están, Benedicto XV, si ustedes miran los años, se dan cuenta que el contexto es de... ¿Cuál es el contexto, Mariose? De Benedicto XV, según los años que están allí, no tienes que adivinar nada. Hay un hecho mundial en el tiempo de Benedicto XV. ¿Cuál sería? El Joaquín, problema, acláranos el panorama. Ya, Mariose, se ¿sigue habla de usted? los, estaba hablando de los problemas de los pobres. Sí, sí, pero el contexto mundial que tiene Benedicto XV y que seguramente le preocupó, Es la situación de los obreros. sí, pero hay un acontecimiento mundial entre 1914 y 1922, un acontecimiento mundial que por eso se llama mundial, que vendría a ser, díganlo, Ahí está en el chat. Primera Guerra Primera Mundial. Guerra Mundial. la Primera Guerra Guerra Mundial. Mundial. A eso o sea, por eso digo un acontecimiento de carácter mundial. Perú no peleó en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda directamente, no estaba involucrado, pero y a través de una serie de colaboraciones estábamos en el grupo, pues, de Estados Unidos, ¿no? Entonces hubo una base de telecomunicaciones en Huancayo, no sé si sabían, ¿no? Bueno, pero hay muchas cosas más misteriosas que no están en tu libro de historia. Y entonces es lógico pensar, porque si se pregunta, que Benedicto XV esté preocupado de los problemas relativos a la guerra, en todo caso a la búsqueda de la paz, y tal vez por eso deja a un lado un poco el tema de lo socioeconómico, ¿no? ¿No? Seguramente que en sus intervenciones así directas, no digamos magisteriales, ¿no? Seguramente comentó algo del tema social, ¿no? Bien. Pero es bueno que tengan ustedes unas referencias. O sea, sé que nadie se va a acordar todas las fechas de la historia universal, pero tienen que tener algunos como hitos, ¿no? Algunas referencias, porque el inicio de la guerra, el final de la guerra, algunas cosas así, ¿no? Bien. Luego el asunto cambia porque ya tenemos a Pío XI y bueno, con Pío XI se dice que se va a asentar, que va a tomar otra vez cuerpo la enseñanza social de los papas, ¿no? Porque él va a presentar o firmar, ¿no?, la segunda encíclica social importante, ¿no?, después de la que hemos mencionado, que ahí está en amarillo, la 40º anno, ¿no?
que está publicada en 1931, o sea, está en el intermedio de las dos guerras mundiales, ¿no? 40 años después de la primera encíclica. Miren que la cosa iba avanzando aparentemente lento, ¿no? Y entonces reanuda con esta encíclica la discusión de los problemas pues, más importantes que ya habían sido tratados y piensa cómo se puede restaurar, ¿no? O sea, mejorar el orden social según la ley evangélica, ¿no? Ya de algún modo iremos leyendo algunos pasajes, pero si nos ponemos a leer todas las encíclicas, sí se puede, pero claro, no en las horas de clase, no tendría, tiene que ser fuera de clases. Pío XI también hizo unas propuestas muy, o sea, más concretas, ¿no? De reorganización de la economía a través de, parece, de los gremios profesionales, en fin, ¿no? Se había dado cuenta que son importantes. En la actualidad, los gremios profesionales, como abogados, médicos, etcétera, son importantes, ¿no? Y ustedes lo han visto en la coyuntura política porque en este tribunal electoral tenía que estar conformado, ¿se acuerdan que renunció uno de los miembros, ¿no? Y que un problema y tenían que nombrar a otro. Pero allí uno de los miembros era nombrado por el gremio de abogados, por el colegio de abogados, pero no cumplieron con su misión y no estaba nombrado. Si lo hubiesen nombrado, aunque hubiese renunciado ese juez, hubiese seguido para adelante todo con mayor tranquilidad. ¿Ven? O sea, tienen un momento en que los gremios tienen que estar ahí presentes en la sociedad, pues, y cuando no lo hacen, ¿ya? Y después, quién les juzga, ¿no? O sea, todos tenemos un rol. En su momento se ve la importancia, ¿no? Tal vez en el día a día aparentemente no se ve. Bueno, Pío XI también tiene unas encíclicas que salen el mismo año, en las que habla sobre su preocupación contra el totalitarismo, contra el nacionalsocialismo y el comunismo, ¿no? Que se presentaban como dos totalitarismos, ¿no? Y una está con el mismo título en alemán, que está ahí en amarillo, y la otra es la Divini Redemptoris, ¿no? Que también toca el tema socioeconómico. Luego tenemos al Papa Pío XII. Este Papa sí ya su pontificado está inmerso en la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que él se va a preocupar de estar en contacto con la humanidad que en ese momento atraviesa este momento crítico de la guerra, con una serie de mensajes, ¿no? Por los medios que habían en ese tiempo. Y pidiendo que tenemos que pasar a un nuevo orden social, un nuevo orden internacional, ¿no? Para que no se den las guerras, pues, ¿no? Tiene un mensaje en especial que se puede recordar, es el mensaje de Pentecostés en el año 41, recordando a la Rerum Novarum, ¿no? 50 años. Y bueno, también tuvo unas intervenciones dirigiéndose a los obreros italianos, ¿no? Que se pueden ver en la página del Vaticano, donde están las manifestaciones de los papas, ¿no? Y luego, por el tiempo en el que se prolonga la vida del Papa, entonces ya ven ustedes que él entra en este tiempo de transformación que viene después de la Segunda Guerra Mundial, entonces es por eso que él va a comenzar con estas preocupaciones del progreso técnico. No es porque no quiere el progreso, lo que pasa es que el progreso trae nuevas situaciones, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto que, que por ejemplo, ahora hay una prueba de ADN para ver la paternidad. Como antes no había esa tecnología, pues no había esa prueba que se puede presentar en los juzgados, en fin, ¿no? Entonces,
surgen nuevas situaciones, ¿no? Y, o en los juegos eh, paralímpicos, ¿no? Paralímpicos, también las personas, antes no habían una serie de accesorios, entonces, pero ahora como hay, tienen que poner nuevas normas, ¿no? Para su participación, ¿no? Porque no va a ser una participación válida, ¿no? Entonces, sí, cada avance proporciona nuevas situaciones y también problemas éticos. Bueno, entonces, el Papa, después de la guerra, se dedicó a estar en contacto con las asociaciones diferentes, ¿no? Grupos de profesionales, en fin, viendo los temas socioeconómicos. Tenemos ahora otro grupo, ¿no? Juan 23 lo vamos a recordar por haber propuesto las encíclicas Mater Magistra, Madre y Maestra, y la Pacem in Terris, ¿no? En las que habla de la cuestión social y también de la paz entre los pueblos. Bueno, la paz, como ya se imaginan ustedes, como un requisito para el desarrollo, ¿no? Porque el desarrollo tiene que ser en todas las dimensiones. Y para eso, pues, uno de los fundamentos es la paz. Y también el Papa Juan XXIII, como ya saben, es el que prepara el Concilio Vaticano II, es el que él lo convoca, pero no lo finaliza porque se va al cielo y entra Pablo VI, ¿no? Así que en estas encíclicas trata esos temas de coyuntura desde la visión social. Bueno, luego llega el Vaticano II, como está allí en el resumen, y uno de los documentos más importantes con el tema social va a ser el tema que habla de la iglesia en el mundo de hoy, que es la Gaudium et Spes, ¿no? En el año 65. Para no dejar en el aire a Pablo VI, diríamos que él continuó con las tareas pendientes que le dejaba el Papa Juan XXIII acerca del desarrollo y las va a presentar en la encíclica Populorum Progressio y Octogésima Adveniens en el 67 y en el 71. Entonces llegamos con los documentos sociales al año 71, quiero decir, que también viene a ser el año 71 aniversario de 80 años de la Rerum Novarum, ¿no? O sea, la Rerum Novarum es un hito importante que se le va rindiendo homenaje con otras encíclicas sociales. Ya esta última encíclica, la 80ª, nos interesa porque se va a hacer una exhortación a las comunidades cristianas para que extraigan de la doctrina social de la Iglesia, de lo que ya existe, los principios de reflexión, normas de juicio, directrices de acción para transformar la sociedad, ¿no? Esto es 80ª Adveniens, ya. Bien. Y luego llegamos a Juan Pablo II. Bien, como ya saben, él es el sucesor de Pablo VI y también él va a hacerse cargo de la enseñanza social de sus antecesores. Y como vamos a ver después, su rol en la recuperación del estatus de la doctrina social de la Iglesia en el siguiente subtema, ¿ya? Pero lo que podemos decir es que continúa con la enseñanza social de los que le han precedido en forma muy abierta y aprovecha
toda una serie de discursos que él tiene abundantes, alocuciones que también llamamos, y en los viajes también, ¿no? que hace estas intervenciones. Ahora, él tiene 2 encíclicas sociales, ¿no? O sea, es decir, dedicadas expresamente al tema. La Laborem Exercens en el 81, o sea, las 2 en los 80, ¿no? Y la otra, Solicitudo Rei Socialis, también en el 87, 7 años después, pero estamos hablando 2 documentos en los 80. La labor en Exercen, ya por el título, gira en torno al trabajo o a los trabajadores, ¿no? Y la otra encíclica sobre el tema del desarrollo de los pueblos. Cabe mencionar que el año 79, es decir, previo a estas 2 encíclicas sociales, el Papa Juan Pablo II había propuesto la encíclica, su primera encíclica, la Redemptor Hominis, en la que ya comenzaba a hablar de los problemas sociales e internacionales más importantes. Y también, previo, porque fue inmediatamente a la primera encíclica social, a la Laborem, en la Dives in Misericordia también habla sobre la justicia y la caridad y la misericordia, ¿no? Entonces, estos son previos a sus encíclicas netamente ya sociales. Y tenemos, luego ya salimos de los 80, entramos en los 90 y tenemos la Centésimus Annus, ¿no? En la que se hace este homenaje a los 100 años de la Rerum Novarum. Este documento ya tiene pues otro panorama, ¿no? Porque un siglo después el lenguaje ha cambiado y se van usando otras categorías, ¿no? Que ahorita vamos a mencionar un poco cómo es ese cambio. Pero el Centésimus Annus tiene una parte en la que hace una síntesis, o sea, si ustedes dicen, necesito una síntesis de la Rerum Novarum, van a la Centésimus Annus y en la primera parte, ahí tienen una síntesis y como rescatando los aportes de la Rerum Novarum, ¿no? Lo pueden ver en la, si es que ya no leen la Rerum Novarum, entre comillas, ¿no? También este documento habla sobre el socialismo, una preocupación sobre el socialismo como doctrina, como realidad. Se critica el liberalismo y bueno, se habla de otros temas internacionales como la caída del muro de Berlín. También el trabajo, el mercado libre, porque ya estamos pues en los 90, ¿no? Y ya vemos que hay estas realidades, ¿no? La política, la cultura y cómo enfocar la doctrina social de la iglesia en el presente. Eso ya se dice en esta encíclica. Entonces también ahí hay un panorama. Seguimos avanzando y entramos ya en el 2000, hacia el 2009, nos encontramos con el Papa Benedicto, que va a proponer la encíclica Caritas in Veritate, donde se abordan la antropología de la persona, los fundamentos de la sociedad, y se hace también comentario y actualización de Populorum Progressio, ¿no? Y otros temas sociales contemporáneos. Bien, entonces, ese es el recorrido, de todas maneras, para... Y déjenme verificar a las 12 y... ¿Dónde está? 12 y 11:55. Ya, faltan 3 minutos para el corte comercial. Bien.
¿qué se puede decir un poco de este avance? Tampoco sin alargarnos tanto, que ha habido un progreso, que ha habido un enriquecimiento. Es cierto que algunos temas que se han tratado han conducido a callejones sin salida, ¿no? Es por eso que hay algunos artículos que han titulado algo así como errores, silencios de la doctrina social de la Iglesia, y que pues se pueden leer, ¿no? Para complementar esta parte, porque no es que todo fue excelente, ¿no? Sino que hubo muchos avances y la enseñanza social se fue adaptando a la sensibilidad de los tiempos en los que iba viviendo, ¿no? Y también hubo un cambio de categorías. Eh, muy bien. Lo que pasaríamos, este sería el tráiler de lo que vamos a hablar después del corte comercial. Sería la crisis de la DSI mientras que no cambia, ¿no? Porque es cierto, la doctrina social de la Iglesia tiene pues desde el principio los detractores, ¿no? Incluso el teólogo Chenú, que si no me equivoco es dominico, ¿no? Eh, ya en el tiempo del Vaticano, pues dijo, pero ¿qué la doctrina? ¿Cómo que doctrina? La Iglesia, ¿no? Dándole a veces un carácter que puede ser negativo, ¿no? Una connotación, digamos, ¿no? Negativa. Pero que podríamos decir la antesala, ¿no? Que la doctrina social estuvo desarrollándose tranquilamente previo al Concilio Vaticano II. Entonces, es como si estuviésemos hablando de los 60, ¿no? Es por eso que estas encíclicas, Mater in Magistra, Pacem in Terris, 61 del año 63, eh, 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 hacen un momento interesante para la doctrina, pero al mismo tiempo de revisión, que luego va a entrar en crisis. Lo vamos a ver en un cuadrito, ¿ya? Y la década que sí es fatal, pues es de los 70, ¿no? Pero ahora lo vamos a ver. Muy bien. Entonces hacemos un corte comercial, pero puntualmente, así como puntualmente estamos haciendo el corte, puntualmente retomamos, ¿ya? Muy bien. Corte.